Entonces, el día de ayer estuvimos platicando sobre, o más bien estuvieron platicando sobre varios puntos interesantes dentro del sexenio de Carlos Salinas. Recordarán que cuando empezábamos el módulo 4 les comentaba que era uno de los sexenios, o era el sexenio que íbamos a analizar más a fondo, porque hubo muchos acontecimientos que marcaron tanto la política y la forma de hacer política en nuestro país, como las reformas que han soportado tanto nuestro sistema electoral como nuestro sistema político y económico a lo largo de las últimas décadas. Entonces, parte importante de lo que estuvieron platicando ayer, que tenía que ver con cuestiones políticas, el reconocimiento o el triunfo, más que reconocimiento, el triunfo de la oposición o del PAN en Baja California, las negociaciones o la concertación que se tuvo que dar en Guanajuato, algo que no habíamos visto en la historia política de nuestro país, pero que a partir de este sexenio de los años 90 marcan esa relación política y esa alianza que comienza a tener el PRI con el PAN. Tan marcada que estuvo tanto para aprobar las reformas constitucionales que ya platicamos para restablecer las relaciones Iglesia-Estado, como para dejar el paso a un panista tomar la gubernatura de Guanajuato. En las elecciones en las que políticamente ya empezó a aparecer en el mapa político Vicente Fox, ¿sale? También platicaron un poco sobre la turbulencia política, algunos asesinatos que ocurrieron, dentro de ellos el de Manuel Cloutier Maquillo, el principal dirigente del PAN, y el cardenal Jesús Posadas Ocampo, que eso nos dio pauta para poder hablar un poco sobre el narcotráfico, uno de los factores desestabilizadores de la política en nuestro país, de la política y de la parte social en nuestro país, que comenzó a quejar en estos años. Si bien hasta este momento no habíamos tocado el tema del narcotráfico, no significa que no estuviera en paralelo en ese, ¿cómo decirlo?, mundo no controlado legalmente. Ya existía el narcotráfico en nuestro país, ya tiene sus décadas, y para este momento del sexenio de Carlos Salinas no es que apenas apareciera, sino que se conecta con algunos acontecimientos y particularmente con la muerte del cardenal Posadas Ocampo, que precisamente fue como el momento en el que culmina esa rivalidad entre los dos cárteles más poderosos de nuestro país, el de Sinaloa, que fue fundado por Joaquín Guzmán, y el de Tijuana por los hermanos Arellano Félix, ¿no? Entonces, esto marca un poco esa relación con el narcotráfico y lo comenzamos a plantear en este periodo, y más adelante va a ser uno de los temas importantes dentro de las políticas de Estado. Con Ernesto Zedillo probablemente no tanto, pero ya con los gobiernos panistas sí vamos a platicar mucho sobre este tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, esta es la primera, este, ¿cómo decirlo?, el primer acto del narcotráfico durante el periodo de estudio de lo que nosotros estamos analizando. Pero aclaro, no es que apenas pintar en el mapa, apenas lo tocamos porque es nuestro antecedente para lo que vamos a ver en sexenios posteriores y porque se relaciona con personajes importantes que estamos analizando dentro de este periodo, ¿va? De ahí platicaron un poco sobre el tema de la modernidad, del primer mundo, ese paso que pretendía dar Carlos Salinas a México. Y creo que por ahí les platicaba la clase, no me acuerdo si ¿qué día es hoy? Miércoles, si del viernes o del miércoles, no lo recuerdo. Eh, este concepto de modernidad que fue como, no un estandarte de Carlos Salinas, pero sí en el que basó la gestión de su sexenio, eh, les decía que escribió un libro al respecto. El libro, si alguien en algún momento de la vida tiene oportunidad de verlo, de leerlo, el libro se llama México, un paso difícil a la modernidad. Este libro es bastante interesante porque de alguna manera es como la memoria de su gobierno,
donde Carlos Salinas plantea de manera detallada los logros y los fallos en su administración. Ahora, bien estructurado, digamos, como en algunos temas centrales, o más que estructurado, habla sobre temas centrales importantes. Esas reformas de las que ya platicamos, reformas constitucionales, la firma del Tratado de Libre Comercio, la crisis del 94, que es el tema que hoy nos va a centrar, ese trágico año de 1994, que es el fin del sexenio de Carlos Salinas, y pues obviamente el tema de la implementación del neoliberalismo en nuestro país. Entonces, habla sobre ese paso difícil a la modernidad. Sin embargo, es ¿cómo decirlo? Una defensa y una justificación sobre lo que hizo y no hizo durante su gestión o su dirección en este periodo de gobierno. Él toma un país que viene digamos, con ciertas debilidades, pero el análisis que él hace o cómo plasma cada una de las acciones que ejecutó y las consecuencias que tuvo y todos aquellos resultados negativos hacia qué los justifica o hacia quién los justifica, es bastante interesante. Yo creo que puede darles una visión desde otra perspectiva del análisis de lo que hoy estamos haciendo de este periodo de gobierno, ¿vale? No digo que sea la verdad absoluta, sin embargo, es una perspectiva que pocos personajes han realizado y principalmente hablando de presidentes, ¿no? Entonces, está interesante. No creo que sea o que diga toda la verdad ahí de lo que se vivió, porque hay muchos temas que han sido controversiales, pero bueno, puede dar un poco de contexto. Entonces, nada más era como para no dejar pasar algo que yo les había comentado, porque tenía que ver mucho esto con la modernidad, de cómo podíamos transitar hacia ser un país desarrollado, un país de primer mundo, con infraestructura como la que él había vivido y visto cuando fue a estudiar al extranjero, ¿no? Por ello es que vemos centros comerciales, zonas residenciales que comenzaron a ser todavía más lujosas y exclusivas de lo que en los 60, por ejemplo, habíamos visto. Eh, este paso a la modernidad se da desde diferentes perspectivas. Por un lado, la parte de la apertura al comercio, por otro, la infraestructura y por otro, el consumo, que también ya platicaron ayer sobre esa parte. La primera vez en nuestro país y en la cultura mexicana en la que comenzamos a utilizar el dinero de plástico, ¿no? A través de tarjetas. Yo creo que la sociedad mexicana no estaba preparada para esto, no teníamos esa cultura financiera y yo creo que a la fecha todavía es bastante complicada y eso pues también fue una forma de hacernos ver o hacerle ver a la sociedad de ese momento que podíamos tener un estilo de vida mucho más o con muchas mejores condiciones, pero estaba basado en créditos a largo plazo. Por ahí creo que le comentaba a Fer, tenía que ver más con un falso bienestar o ideas que te creabas porque tarjetazo y comprabas cosas, ¿no? Pero te endeudabas a un largo plazo. Y obviamente cuando viene el colapso de la economía en el siguiente periodo de gobierno, pues esas deudas se vuelven impagables y empieza a pesarle a la sociedad mexicana. Y es por eso que en la memoria de la población, el gobierno de Carlos Salinas, en la mayoría de los casos, es crisis, o sea, lo relacionan solamente con la crisis. Sin embargo, hasta lo que hemos llevado en este momento, todavía no platicamos sobre ese punto de quiebre de la crisis económica en el periodo. Estamos por terminarlo, ya estamos en el año de 1994, que es la parte final del sexenio, y todavía no hemos hablado completamente de una crisis intensa, pero sí la veremos para el siguiente periodo. Entonces, es importante
distinguir entre aquellas acciones que ejecutó Carlos Salinas y que se dieron durante su periodo de gobierno y aquellas que probablemente sí dejó tambaleando y que vinieron a pegar completamente en el otro sexenio, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan elementos suficientes, pues, de la información y puedan armarse un criterio más sólido con la realidad de los acontecimientos de este periodo. De ahí también platicaron algunos temas sobre los artistas del momento. Creo que ya habíamos hecho más o menos un recap hace algunas clases sobre aquellos personajes y esas contradicciones que si bien estamos tratando de llevar al país a la modernidad, sí está pesando que no para toda la gente se podía consumir esa cultura global, ¿sale? Y eso empezó a fomentar más o a incrementar el mercado informal en nuestro país. Esa desigualdad del ingreso hizo que aparecieran y que tuvieran mayor fuerza aquellos lugares de consumo de productos, bienes y servicios informales. Bienes particularmente, como es toda la zona centro de Tepito, comenzó su crecimiento. Hoy todavía lo vemos como muy tangible, ¿no? Pero sí es importante marcar que muchas de estas cosas sucedieron en este trance o en este inter del paso a la modernidad que se dio en el periodo. Y finalmente, esa ilusión de 1993 con la que culmina Carlos Salinas en temas culturales en cuanto a eventos masivos internacionales que no se habían visto en nuestro país, pero que tuvieron una aceptación importante y que nos hacían ver no solo internamente que estábamos ya en otro canal, sino que a ojos del mundo, pues México estaba transitando a esa modernidad. Comenzó una gran difusión de los logros del gobierno y por ahí creo que dentro de los videos que el otro día Fer les compartía, las rutas que les compartía de videos, podían ver algunos temas relacionados sobre cómo se empezó a difundir los logros del gobierno. Y creo que ya platicábamos de esto. Apoyó, sí, definitivamente a muchas de las zonas vulnerables del área metropolitana. Y eso, pues trató de enaltecerlo como para dejar claro qué se estaba haciendo y que tuviera más apoyo este gobierno y que obviamente tuviera continuidad, porque si bien a diferencia del desarrollo estabilizador o del desarrollo compartido de la petrolización de la economía, era un periodo clave que sentaría las bases y consolidaría el neoliberalismo en nuestro país. Entonces se ubicaba que fuera transeccional, ¿vale? Y eso pues estaba permitiendo que ya para la salida de su periodo, pues pudiera resaltar todos esos logros. Y de ahí transitamos hasta aquí. No sé si tengan alguna duda. Todo bien. Va, perfecto. De ahí transitamos entonces al año de 1994. La ilusión de esa estabilidad y modernidad que se pintó a lo largo de todo el sexenio de Carlos Salinas se rompió por completo en 1994. 1994 es un antes y un después en nuestro país. Este año de 1994 comenzó con una contradicción histórica importante. El 1 de enero suceden dos cosas importantes. La entrada en vigor del TLC. México amanecía formalmente integrado al mercado de Norteamérica, simbolizando esto la entrada de México al primer mundo, ¿vale? Pero a la par, México amanece ese 1 de enero con el levantamiento del EZLN. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional nace en Chiapas y le declara tal cual en esta ¿cómo decirlo? En este surgimiento, le declara la guerra directa al Estado mexicano. Exigían derechos básicos y pues obviamente todo esto exhibía el México que no quería ver el Estado, ese México profundo de desigualdad
que el modelo económico o esta corriente ideológica del neoliberalismo no había podido resolver, al menos en los años que se llevaban de este sexenio. Ahora, es interesante porque ahorita en el slide que les estoy presentando, marco los que son 2, 4, 6, 8, 9 puntos de las demandas importantes del EZLN. Y sí quiero que las revisen, que las lean con claridad. Tiene que ver con elecciones libres y democráticas, la renuncia del presidente, acabar con el centralismo, la revisión del TLC, trabajo digno, trabajos y salarios dignos, acabar con los saqueos a la nación, cancelar deudas por préstamos e impuestos, solucionar el hambre y libertad a los presos políticos. Y abro el micrófono con ustedes precisamente para que digo, no tomen todas las demandas, pero me digan cuál de aquellas les suenan, con cuál de aquellas hubiesen empatado para este momento histórico de nuestra historia de México, historia política y social de México, de las demandas del EZLN que aparecen ese 1 de enero de 1994. ¿Cómo ven estas demandas? ¿Son conscientes? ¿No son conscientes? ¿Hubieran estado de acuerdo? ¿No hubieran estado de acuerdo? ¿Y por qué? Cuéntenme. Adelante, Karina. Bueno, dijo una, y yo estaría de acuerdo con lo de acabar con el centralismo. O sea, sí ya apoyaron muchas zonas marginadas Ujú. y les, pues sí, les ayudaron en cosas básicas, pero pues sí se ve mucho, ¿no? El centralismo que hay. O sea, que acababan de lograr que a lo mejor tuvieran eh, agua, una mejor educación, pero en otros lados habían hasta edificios, ¿no? De esa modernidad. Y pues como dijo, bueno, ajá, como mencionó, ¿no? Bueno, otro punto sería como de, quizás probablemente yo me hubiera endeudado también con lo de la tarjeta de crédito, porque pues, por no saberlo usar, entonces también hubiera empatado con lo de cancelar deudas por préstamos e impuestos. Ok, interesante tu comentario, Karina. Duda, ahora que comentas particularmente este último punto de cancelar deudas por préstamos e impuestos, si analizamos la situación de 1994 en el que la gente ya se había endeudado, en la que pues tenían deudas bastante altas, con ciertos tiempos o periodos prolongados a largo plazo, ¿por qué esta debería ser una demanda social hacia el Estado si no fue provocado por el Estado? O sea, el Estado no fue el que te endeudó, sino fue la propia sociedad. Entonces, ¿por qué exigiríamos algo de lo que el Estado no es culpable? No sé si me explico con la pregunta. Sí, bueno, yo pensando como población, Ujú. sería más como de, o sea, sí fue mi culpa, pero diría como de, no, 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 es que, pues, nada más me quieren seguir sacando dinero, cuando claramente fue mi culpa, pero pues pensaría eso, ¿no? Como de, ¿por qué no hacen algo para una mejor accesibilidad para que yo pueda pagar? Y pues, ajá. Ok, ok, va. Gracias, Karina. Adelante, Dani. Gracias. Bueno, va primero Diego. ¿Gusta que participe yo primero? Sí, perdóname, es que se me olvidó que Karina ya había bajado la mano. Sí, perdón, No, no se dame un preocupe. segundo. Adelante, Diego. Sí, está bien, muchas gracias, Daniela. Bueno, creo que yo diría que algo que se me hace muy impactante es lo de solucionar el hambre, Ok. porque se me hace increíble que como que a estas alturas, pues haya gente que, bueno, que no quiero usar la palabra según, pero pues en palabras de este movimiento, pues haya hambre todavía, ¿no? Tal vez en las regiones más remotas o del país, pero pues eso habla de pues la tremenda desigualdad que había y todo este contexto mientras unos y pocos estaban abriéndose al mundo y sintiendo que pertenecían al primer mundo, a esa
nueva élite global, Ujú. gente pues se moría de hambre, ¿no? En el país, ¿no? Y se me hace algo como que súper cañón porque no tiene más de, o sea, no tiene mucho, o sea, no hace algo de 100 años, o sea, tiene muy poco tiempo, 30 ¿no? años, 31 años, para ser Ajá, exactos. Ujú, sí, 31 años, ¿no? O sea, es nada, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de nuestros papás ya tienen mucho más que eso, ¿no? ujú. Entonces se me hace muy fuerte que todavía ver hacia atrás y que cuando mis padres eran jóvenes, bueno, más jóvenes, pues haya habido esos problemas, ¿no? De hambre, ¿no? Y pues yo creo que seguramente lo siga habiendo todavía, ¿no? Pero que pues justamente estamos como muy, muy cegados, ¿no? Ujú. Ok, ok. Muchas gracias, Diego. Ahora sí, Dani, todavía participas porque ya no veo tu manita, pero Ah, te sí, dejo. ¿Sí? quizás Va. se bajó cuando cerré mi micrófono, pero sí, por favor. Ok, va, adelante, Dani. Yo creo que me inclinaría más hacia el de trabajo digno y salarios, y creo que igual va en relación con la de solucionar el hambre, ya que no creo que sea coincidencia que se haya alzado el mismo día que el Telecán, y, y como que uno de los, o bueno, según entiendo, uno de los principales, o sea, ellos veían como que el Telecán iba a afectarlos directamente, especialmente por pues el libre comercio, y, y pues quizá eso los iba a afectar a su forma de ingreso, a su trabajo, y entonces yo exigiría o sería más partidaria de exigir un trabajo digno y buenos salarios, porque tristemente, pero la historia de México casi siempre se ha olvidado al sur. Ok, ok, interesante. Sí, sí, de hecho, por algo surge el ZL en el sur, ¿no? Muchas gracias, Dani. Adelante, Alejandra. Sí, bueno, siento que yo me iría por la de acabar con el centralismo, porque siento que de esa o sea, siento que se podrían solucionar algunas otras, como lo que decía mi compañera anterior, que era buscar salarios dignos y bueno, también todo esto del TLC que por lo que estaba leyendo era de que también no, o sea, afectó a gran parte de los agricultores del país. Entonces, siento que si hubiera una descentralización, la representación en el gobierno de la ciudadanía sería más, más diversa y quizás sería más justa, ¿no? O sea, porque habría más habría más gente que represente ciertos grupos de la población, por lo tanto, se atenderían, o sea, sería más probable que se atendieran esas necesidades que había. Y aparte, pues, obviamente, cuando el poder está concentrado en un grupo muy pequeño, pues siempre se tiende a caer en corrupción. Ok, O sea, es más ok. fácil, pues. Ujú. Ahora, duda, comentabas de la revisión del TLC también, ¿no? Mm, las demandas del ZLN aparecen exactamente el mismo día que entra en vigor el TLC. Entonces, todavía a este momento no estamos viendo efectos del TLC porque apenas está entrando en vigor. O sea, el hecho de que se hubiese firmado, y ya platicaron un poco en clases pasadas cómo se da todo ese proceso hasta la firma y luego la entrada en vigor, para este momento en el que surge el ZLN, todavía no podemos hablar de efectos de la implementación del TLC, porque apenas está entrando en vigor. Entonces, sí, sí es importante que separemos esa parte para que no generemos o no nos quedemos con dudas o con mala información de que el ZLN aparece para, dentro de sus demandas, considerar cosas por efecto de, cuando no son efecto. Suceden los dos acontecimientos a la par. Entra en vigor el TLC y aparece el movimiento, ¿no? Adelante. Ay, no me acuerdo quién participó. Ahorita ya se me olvidó. Alejandra, ¿verdad? Sí, Va. Listo, me ayudas bajando tu manita. Adelante, Ricardo.
Sí, bueno, yo me iría por esta parte de las elecciones libres y democráticas, porque, bueno, creo que creo que tenía como 5 años en 1994, que apenas se rompe el monopolio del PRI en cuanto a puestos públicos, en donde Ujú. apenas está entrando el PAN, apenas, pues, si bien hay esta reforma democrática y si bien se están viendo estos supuestos avances que puede estar proponiendo el gobierno, pues sigue siendo pues algo controlado, por así decirlo, ¿no? Porque cómo es posible que pues la mayoría de puestos que ocupa el PAN no se dan tanto como por elección, sino se dan por este tipo de negociaciones que hemos visto, ¿no? Hay conflictos y como que se designa un puesto del PAN, entonces no se siente tanto como una elección democrática, sino como un dedazo, ¿no? Entonces, por ese aspecto, pues sí, siento que sería algo que todavía se tiene que resolver, porque a pesar de todo ya lo que se ha tratado de hacer, pues no se siente del todo y también se siente mucho en esto de los asesinatos, ¿no? ¿Cómo es posible que el mandatario como del PAN, como el que más estaba en oposición al PRI, pues haya sido asesinado, ¿no? Pues todo Bueno, queden... que Ajá. oficialmente no fue asesinado, oficialmente murió en un accidente automovilístico. Y ojo con esa información. Por eso, cuando platicamos en la clase, siempre les digo, la versión oficial es esta. Que se interprete o en la parte de análisis pudiéramos tener elementos para decir, lo quitaron del camino, bueno, esa es interpretación, ¿va? Y en esas interpretaciones no necesariamente se amparan o se deberían amparar las demandas de movimientos sociales, nada más como para hacer esa distinción, no sé si me explico. Sí, sí, claro, ¿no? Y justo, no se deberían aparar, pero bueno, yo digo que pues, los dirigentes de este movimiento, pues yo creo que claramente sí se tuvieron que haber amparado, ¿no? O sea, sí es como algo que genera incertidumbre y que le da más fuerza a esta exigencia. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Adelante, Emanuel. Bueno, pues básicamente yo considero como regresar un poquito a lo que comentó Karina de el cancelar de las deudas. Más que nada, no como tal, como comentaba, no tiene la culpa el gobierno, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, pues todo esto, no sé qué tanto en ese tiempo estaba, ahora sí que se promovía o no el usar todas estas tarjetas de crédito, los créditos, pero en sí yo considero que en parte tiene el gobierno algo de, no responsabilidad, pero podemos verlo por el hecho de que no todos tenemos acceso a educación financiera y quienes pues ahora sí que podían decir, yo quiero acceder a esta nueva vida o algo así, pues es la población a la que pues ahora sí que se endeudó, veían a los demás generando igual misma deuda, pero pues a lo mejor con una perspectiva, yo qué sé, de tener una, ¿cómo se llama? Una educación financiera mucho mejor o entender como todo este concepto que hay detrás, ¿no? Entonces yo creo que incluso hasta la fecha de hoy es complicado que algunos de nuestros padres, o en mi caso, entiendan ciertas cosas, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso sí es importante ver como, pues que no todos tenemos acceso a esta educación financiera. Ok, y duda hay, Emanuel, si no todos tenemos acceso a la educación financiera, que, ojo, ahí sí pongo un paréntesis porque hay diversas instituciones gratuitas que te dan, pues si no te vuelven experto financiero, sí te dan una visibilidad de cómo llevar al menos finanzas personales, ¿no? Entonces, de que existen, al menos en la época reciente, yo creo que las últimas 2 décadas, sí. Pero regresando al tema de si esto fuera una responsabilidad del Estado y por tanto es una de las demandas vigentes y viables de los movimientos sociales, el día de hoy, por ejemplo, acaba de pasar este puente, el Buen Fin, y es muy común que en el Buen Fin la sociedad utiliza, dadas las promociones, descuentos, meses sin intereses y demás cosas, utilizan mucho la tarjeta de crédito y es algo cultural, ¿sale? Entonces, ¿qué pasaría si el día de mañana tenemos una crisis económica que nos lleva a endeudar por todas esas compras del Buen Fin? ¿Tendríamos que exigirle al Estado que cancele esas deudas? Porque no tenemos la educación financiera suficiente para saber que no debimos habernos endeudado si no teníamos el dinero, o cómo es que aplicaría, lo que quiero entender un poco es cómo ese sustento de esta demanda
que pudiera ser todavía vigente. Todavía no me queda claro que fuera una demanda viable para el 94, pero como sí podría ser viable para este 2025, por ejemplo. No, o sea, para este 2025 no lo considero porque por lo menos, como usted comenta, pues ahora sí que hay mucho, o sea, bueno, por lo menos de nuestro lado yo siento que pues sí hay bastante información y no es tan difícil de acceder, pero en esos tiempos a lo mejor sí, o sea, considerando de que no muchos tenían computadora, cosas así, pues sí está como complicado en sí. Yo, bueno, es más o menos como mi perspectiva. Y pues más allá, porque eran adultos que ya tenían cierta mentalidad, ¿no? Y como había comentado, pues al final, ahora sí que lo veían como dinero gratis o dinero que pues decían, hoy no me está afectando, pero pues a la larga sí. Ok, ok, va, perfecto. Gracias, Emanuel. Adelante, Daniela. Sí, buenas noches, profesora. Bueno, primero yo quiero mencionar que referente a las demandas que tenía pues el ejército zapatista, puedo ver que tiene una postura anticapitalista. El haber lanzado estas demandas justo en la firma del TLC también fue una postura política, el simple hecho de elegir ese día. Y Entrada a en mí me vigor. causa conflicto. Ah, perdón. La entrada en vigor. La firma fue mucho Ah, antes. perdón, la entrada en vigor, disculpe. Entonces, a mí me causa conflicto mm, ¿cómo decirlo? Entiendo la postura de que están acostumbrados o que a las comunidades que estaban dentro del ejército zapatista estaban acostumbradas a una vida como en comunidad y obviamente eso se vio afectado con em, las la postura neoliberalista del gobierno y de las acciones que estaba haciendo para reflejarlo, como por ejemplo lo del TLC, pero también yo me pregunto como realmente cuánto tiempo más se pudo haber sostenido esa vida en comunidad, ¿no? Porque a final de cuentas yo lo veo así como el inicio de la globalización, entonces no iban a poder vivir todo el tiempo en una burbuja. Lo que siento que debieron de haber hecho en ese caso, o al menos el gobierno, fue como, debió de haber sido una mesa de diálogo desde un principio, sabiendo que existen esas comunidades y tratar de involucrarlos más como no sé, tener como ese primer acercamiento para que también vean de cierta forma las posibilidades que les abrían para ellos. Obviamente entiendo que sentían esa disparidad porque pues desgraciadamente quien tiene más capital es quien tiene más oportunidades, así lo veo, pero eso no significa que no hubieran tenido también oportunidades si se las hubieran dado. Eso por un lado. Por el otro, el de cancelar deudas y préstamos, por préstamos o impuestos, siento que es como muy oportunista. Como ya lo había mencionado anteriormente, con también otra pregunta que le hice una clase anterior, que habíamos llegado a la conclusión que era mucho más fácil pedirle al Estado que le resolviera los problemas que uno mismo em, se provoca, por así decirlo, en este caso como con los préstamos, ¿no? Y los impuestos, creo que todos tenemos en el entendido que al ser ciudadanos mexicanos, tenemos esa obligación para con nuestra nación. De ahí a que los impuestos realmente se ocupen para lo que se tenía planeado en un principio, pues es distinto, ¿no? Pero también recae en nuestra responsabilidad civil el hacer valer esa obligación que estamos cumpliendo para que después venga un derecho que el Estado nos tendría que proveer, ¿no? Y lo de cancelar pues las deudas por préstamos, siento que es mucho, no sé, como sabotear, yo lo veo así, o sea, como pensando a mal, que está saboteando a los grandes empresarios, a los grandes bancarios, a estas instituciones financieras, como protesta a este movimiento neoliberalista. Entonces, también siento que es muy oportunista. No es el pensamiento que comparto y tampoco creo que específicamente esa acción eh, sea la adecuada para mostrar el punto que querían mostrar.
Ok, perfecto, muchas gracias. Dani, bastante interesante tu aportación, la agradezco. Tocas varios puntos importantes. Hago una pausa, digamos, para retomar ya el conjunto de todas las participaciones. Vamos contigo, Jorge, y terminamos con Ana Karen, ¿vale? Sí, hola, buenas tardes, ya me escucho, ¿verdad? Sí. Bueno, yo de las demandas, lo que sí me sorprendió fue lo de acabar con el centralismo de este grupo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque lo que buscaba este grupo con acabar con el centralismo era como tal terminar con la posesión y los derechos que hacía el gobierno federal en ese entonces. Entonces, lo que esto buscaba, pues era pasar ese poder a los gobiernos locales, a las comunidades marginadas y a los indígenas, lo que hacía que, por ejemplo, este ejército era más conformado por por esta gente que estaba en comunidades muy precarias, en situación muy precaria. Entonces, esto de acabar con el centralismo, pues le daba, bueno, les daba la autoridad para ellos manejar sus propios recursos, sus propios territorios y sus propias reglas, como por ejemplo ahorita hay muchos estados que esto fue lo precursor de eso, de crear muchos municipios rebeldes. Ujú. Entonces, pues esto sí me pareció en sí bastante bien, porque ellos lo que buscaban era la libertad y la independencia, porque más que nada ellos lo que luchaban era que este gobierno centralista, todo esto era como la causa de todos los males, de la pobreza, de la discriminación, ya que como para ellos su trabajo no iba para ellos, como el lema famoso de Emiliano Zapata, ¿no? De que la tierra es para quien la trabaja, pues ellos lo que buscaban era ser dueños de su propio trabajo. Correcto. Perfecto, Entonces sí, muchísimas gracias. Bueno, no sé si ahí terminas tu participación, yo ya te estoy cortando, perdóname. no, sí está bien, está bien. Va, muchas gracias, Jorge. Adelante, Ana Karen. Ya casi se nos fue la clase, ni me había dado cuenta de la hora. Terminamos contigo, Ana, Bien, por favor. pues yo creo que unas de las ideas se interrelacionan, o al menos yo así lo veo. Por ejemplo, lo del trabajo digno en cuestión de los salarios. O sea, yo con el Tratado de Libre Comercio, pues un sector se benefició, ¿no? Porque se producían más X productos y así, pero los trabajadores cumplían con la demanda, pero ¿a qué costo? Entonces, también otra que siento que se relaciona un poco es, por ejemplo, con los saqueos a la nación. Mientras un sector se beneficiaba por lo que le pertenecía al pueblo, pues el pueblo no recibía nada. Y el otro es, por ejemplo, bueno, más bien es solucionar el hambre. Como usted mencionó, pues un sector sí podía acceder a cierta calidad de vida y pagarse ciertas cosas o entretenimiento, ¿no? Mientras que otro no. Y pues si en la capital no se podía, en las regiones más alejadas, pues menos, y pues incluso no podían darse esos lujos o simplemente pues pagarse las condiciones básicas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ana Karen. Muchas gracias a todos. Tengo registradas sus participaciones, digo, para no perderme. No me acuerdo bien quién dijo qué cosa, pero para cerrar el tema. Ah, estas demandas, estos 9 puntos importantes, reflejaron de alguna manera esa carencia y la opresión histórica que se ha dado a las comunidades indígenas y rurales. O sea, ojo, si separemos un poquito, no son resultado de los efectos del TLC, porque aparece y se exigen estas o se plantean estas demandas a la par que entra en vigor el TLC. Sin embargo, si bien apenas está entrando en vigor, ya se empiezan a ver algo de las estrategias implementadas, estrategias neoliberales implementadas en nuestro país, como la reforma al artículo 27 constitucional, que ya permitía la venta de tierras ejidales. Y eso, pues obviamente ponía en riesgo la base de subsistencia campesina. Todo lo que empataba o contribuía a la redistribución de la tierra y el despojo a las comunidades como históricamente ha sucedido. O sea, ya transitamos por diferentes modelos de gobierno, modelos económicos, desarrollo estabilizador, desarrollo compartido, transitamos por una petrolización
Y durante todos estos gobiernos, desde la construcción del Estado mexicano, que fue entre los 20 y 30, hasta el 94, las demandas de las poblaciones o de las comunidades indígenas y rurales nunca habían sido atendidas. Y no digo que sean atendidas, sino que a partir de este 1 de enero de 1994, las ponen tan visibles y las ponen visibles no solo porque aparece un movimiento social, sino porque ese movimiento social es algo que no habíamos visto en las décadas recientes a este momento. Es un movimiento guerrillero. Y ustedes recordarán cuándo fue el último movimiento que tuvimos que involucraba armamento. O sea, fue todavía en los 20, ¿sale? Entonces, se sale por completo del panorama visualizado por el Estado. Y no solo por el Estado, sino por el mundo, porque los ojos están sobre un México que está transitando a la modernidad, pero ese tránsito a la modernidad ya siguen marcando esa carencia a las comunidades indígenas. Hablan de elecciones libres y democráticas, y más que el tema de la oposición, tiene que ver con el autoritarismo del PRI. O sea, ya cuántas décadas llevamos de que el PRI está en el poder y no se le ha movido de ahí. Y eso habla de que no hay democracia en nuestro país. Y tan no hay democracia que las comunidades indígenas, pues ni siquiera tenían voz y voto para tener algún representante que en verdad los defendiera o luchara por sus intereses, ¿no? Entonces siempre había sido el mismo partido y el partido en el poder. El tema del centralismo que bien han comentado, de poder redistribuir y otorgarle a las comunidades el poder de tomar sus propias decisiones. Las decisiones siempre han estado centralizadas por el gobierno y particularmente en la Ciudad de México. Entonces, el que eso esté de esa manera hace que las cosas no lleguen a todos los niveles. Y si no llegan a los niveles, digamos, relativamente medios, pues mucho menos a las comunidades indígenas, que son todavía otro, digamos, no otro nivel, sino otra forma de organización. Entonces, pega muchísimo. La revisión del TLC, no porque tuviéramos efectos negativos del TLC, sino que el hecho de que abriéramos las puertas a la apertura comercial implicaba que las comunidades campesinas y particularmente las indígenas de la zona sur quedaran desprotegidas. Y esa va muy de la mano del trabajo digno y salarios dignos, ¿no? Acabar con los saqueos de la nación, ya habíamos platicado sobre privatización, o sea, no fue el TLC como tal, sino la privatización que no implementó solamente Carlos Salinas. Platicamos que desde el sexenio pasado Miguel de la Madrid ya se había empezado con privatizar empresas. Entonces, eso ya era un acumulado de tantas exigencias que llegó a un hartazgo social de las zonas indígenas y rurales que hicieron y que se organizaron de una manera, digamos, bastante interesante, probablemente no la esperada por el gobierno y la esperada por los movimientos que habíamos tenido en los 60s, en los 70s, en los 80s, y da un cambio radical a ser un movimiento guerrillero, a un movimiento que iba a tener un peso bastante fuerte, un contrapeso para el Estado. Estas demandas se centraron en el reconocimiento de esos derechos colectivos de los pueblos indígenas, de que fueran autónomos, de que hubiera justicia social y económica para todos, no solo para la clase media, no solo para las ciudades, ¿sale? Entonces, son demandas bastante interesantes y hay una que no he tocado, el tema de solucionar el hambre, exigencia que ha subsistido a lo largo de la historia, libertad a los presos políticos, algo que casi todos los movimientos era parte de sus exigencias y consignas, pero hay una interesante, la renuncia del presidente. Cuando ha aparecido el movimiento, cuando aparece el movimiento, estamos en un 94, a 10, 11 meses de que termine el gobierno. ¿Ustedes se imaginan el impacto político y económico que tuviera
el que se solucionaran o el que se revisaran estas demandas y se cediera a ellas, la renuncia del presidente implica un montón de cosas constitucionalmente hablando y tiene su impacto político y por ende económico. Entonces, ese sí es un tema que hay que analizar como con bastantes pinzas, porque puede ser una exigencia coherente, tal vez, por las circunstancias, pero probablemente no una exigencia viable. ¿Sale? Hasta este momento, desde la construcción del Estado mexicano, no hemos visto nunca bueno, no, sí, vimos una renuncia del presidente durante el maximato, pero estábamos en la construcción del Estado mexicano. Posterior a eso, ya no. Y hacerlo y exigirlo, sí, yo creo que desestabilizaba más al país de lo que pudiera ayudarlo, ¿no? Entonces, todas las participaciones y los comentarios que dieron bastante acertados, y solo sí enfoquémonos a muchas de las cosas del neoliberalismo y de las estrategias neoliberales implementadas, no solo con Salinas, sino desde Miguel de la Madrid, ya se estaban reflejando. O sea, ya se estaban viendo sus efectos y es por eso que nacen estas exigencias del EZLN y que a la fecha muchas de estas siguen vigentes todavía. Probablemente el movimiento ya no tiene el peso que tuvo para este año del 94, pero sigue vigente, ¿va? Ya en algún momento, si nos da tiempo antes de concluir el semestre, retomamos este tema porque hay por ahí algunos puntos que me gustaría tocar de lo que comentaron también ahorita, ¿no? Pero lo cierro con esto y pasamos, porque ya se nos fue la hora. Este trágico año de 1994 estuvo marcado por ese primero de enero, perdón, con lo del EZLN, la entrada en vigor del TLC, pero el 23 de marzo con otro acontecimiento que reflejaba esa violencia política y que empezó a marcar una incertidumbre electoral. O sea, esa autoridad del PRI, ese autoritarismo del PRI, se desestabilizó el 23 de marzo con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia en Tijuana, Luis Donaldo Colosio. Esto conmocionó al país completo y obviamente generó inestabilidad financiera. O sea, ¿cómo era posible que asesinaran a un candidato? Y no solo a un candidato, que asesinaran al candidato del PRI. ¿Vale? Entonces, es un acontecimiento que creo que a la fecha, en la historia reciente, es el único caso que hemos tenido a la figura del PRI, la figura política más poderosa del país, y que asesinen a su candidato. O sea, sí desestabilizó completamente a nuestro país. Y no termina ahí el año de 1994. Para el 29 de marzo, pues viene el relevo de la candidatura, toma la candidatura Ernesto Zedillo, y esto, obviamente, debido a la muerte de Colosio, se tenía que elegir a un nuevo candidato, pero las leyes y particularmente la Constitución es muy clara en cuanto a los requisitos que debe cumplir. El PRI para ese momento no contaba con personajes que cubrieran esos requisitos que estipula la ley. Y pues el único que por cuestiones del destino y porque era, si no me equivoco, era el asesor de campaña de Luis Donaldo y que renunció a su cargo casi al mismo tiempo que Luis Donaldo, pues cumplía con esos requisitos, pues fue Ernesto Zedillo. Entonces, es interesante porque la Constitución, que es quien define los requisitos que debe cumplir un candidato una persona para ser candidato a la presidencia, pues no se podían mover. O sea, sí fue un acontecimiento trágico la muerte del candidato, pero eso no ameritaba que la Constitución se moviera para ser flexible, porque obviamente el PRI exigía, pues, no cumplo con los requisitos, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, si no hubiese estado Ernesto Zedillo, no hubiese cumplido los requisitos, no tenían a quién. Y el no participar en la contienda electoral iba a representar una inestabilidad política tremenda. Entonces, no podían modificar porque todas las reformas constitucionales pues requieren un cierto quórum, y eso pues implicaba volver a tener alianza ahí con el PAN, ¿no?
Sin embargo, lo que sí sucede es que mueven la fecha de las elecciones. Eso no lo regula la Constitución, lo regula la ley electoral, entonces permitió que se pudiera mover y, dada la reforma que ya había implementado Carlos Salinas, de la que ya platicamos anteriormente en el inicio del sexenio, para el 12 de mayo se llevó a cabo el primer debate presidencial. ¿Quiénes fueron los candidatos? Ernesto Zedillo, del lado del PRI, Diego Fernández de Ceballos, que seguramente ya lo conocen o lo ubican, todavía está vigente en la vida política, como candidato del PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas como candidato del PRD, que ya pintaba para este momento en la vida política de nuestro país. Y para el 21 de agosto se llevaron a cabo las elecciones federales. Fue la primera vez que se movió la fecha de las elecciones, pero fue por el caso fortuito de la muerte de Luis Donaldo, ¿no? El 28 de septiembre ocurrió el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. José Francisco Ruiz Massieu era el secretario general del PRI y otra vez es un peso político, un impacto político muy grande. Primero le asesinan a su candidato, el PRI, y luego asesinan al secretario general del PRI. Entonces, eso comienza a revelar, uno, la fractura interna de la élite política priista, y dos, un tema de inseguridad y de que hay un contrapeso del PRI, que no saben si es la oposición o si es una fracción interna del mismo PRI. Y es algo que a la fecha no tenemos con seguridad. Hay muchos análisis que indican que Carlos Salinas fue el que mandó a asesinar a Colosio, otros dicen que no. Entonces, la realidad es que no se conoce. Cuando se detuvo al implicado o al asesino, las declaraciones pues no dieron más información de la oficial, lo asesinó y él fue el autor intelectual y listo, ¿no? Entonces no se sabe más. Puede suponerse ciertas cosas, pero ya cuando se analizan esas suposiciones, hay muchas cosas a favor y en contra. Entonces, yo creo que analizarlo nos puede llevar tiempo y tampoco vamos a poder concretar nada, pero con lo que quiero que se queden es con estos acontecimientos que ocurren en 1994, que marcan completamente esa ruptura, esa turbulencia política, esa incertidumbre electoral, esas contradicciones entre estabilidad y modernidad, pero hay desigualdad, hay levantamientos guerrilleros. Entonces, por eso cuando se analiza el sexenio de Carlos Salinas, siempre hay un espacio exclusivo para 1994. O sea, puede hablarse del sexenio completo, pero siempre hay un espacio y por eso hoy nos llevamos una clase completa con 1994, porque hay tantos acontecimientos que impactan en la vida política, en la vida económica y indiscutiblemente en la vida social, ¿no? Entonces, dentro del material que al final les suba de estos temas, por ahí les agrego también, como creo que se los comentó ayer Fer, biografías más o menos de algunos personajes. Aquí les pongo la de José Francisco Ruiz Massieu y cómo fue lo de su asesinato, nada más por mero contexto cultural. Y cerramos y concluimos este sexenio. Ahora sí, con 1994 concluimos todo el periodo de gobierno de Carlos Salinas. 1994 hizo que México no pudiera recuperar el cómo era visto interna y externamente. Quedó como un país en guerrilla. El sexenio terminó con una profunda inestabilidad política y social. El TLCA no se pudo aplicar como se planeó, no se obtuvieron los beneficios que se esperaron inicialmente. Ahorita le doy la participación, no sé quién levantó la mano. El gobierno de Salinas mantuvo el peso sobrevalorado artificialmente y la decisión de no devaluar la moneda la heredó al siguiente sexenio, creando con ello las condiciones para una de las peores crisis económicas en la historia moderna de nuestro país, que es con lo que vamos a arrancar el siguiente sexenio y que precisamente al inicio de la clase les hacía esa diferencia. La crisis del 94
no se da con Carlos Salinas. Él deja las condiciones y hereda esas condiciones al siguiente sexenio, pero donde se da ya es con el siguiente, que es precisamente con Ernesto Zedillo, ¿va? Ahora sí, ¿alguien había levantado la mano? Ya no veo manos levantadas. Ok, si no, no sé si hay dudas hasta aquí, chicos. ¿Todo bien? ¿Va quedando claro? Todo bien. Va, Sí, todo bien. perfecto. Perfecto. Entonces, con esto cerramos este periodo y mañana comenzamos ya 1994-2000, que nos va a dar el paso. Vamos a ver las consecuencias de lo que no se hizo en este sexenio con Carlos Salinas, pero también va a dar paso a la transición y cambio de poder para el 2000, y que ya empieza a hablar un poquito sobre, pues, algo, si no tan actual para ustedes, pero sí un poco más reciente, ¿no? Entonces, si no tenemos dudas, chicos, muchísimas gracias. Pasen bonita noche y nos escuchamos el día de mañana.